Noticia al instante. Los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. Noticias, entrevistas, reportajes. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Lorena Ludeña, Pablo y Lindon San Martín Rodríguez. Los sucesos del sur de Ecuador y del mundo, prensa radial. De Cuencas, de Azogues, de Cañar, de Riobamba, de La Tacunga, de Guaranda, de Guayaquil, de todo el país. Sintoniza SR Radio. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Iniciamos este proceso de entrevistas a través de Prensa Radial durante la jornada informativa del presente año ya. Prácticamente estamos concluyendo el año 2019. Estamos con el doctor Nilo Córdoba López. Él fue candidato a la prefectura para la provincia de Loja, con quien vamos a abordar algunos temas principalmente de lo que es la potencialidad de la provincia de Loja. Doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Una pregunta que le quiero formular en el tema de lo que es la conectividad. ¿Por qué las autoridades de la provincia de Loja, prefectura, alcaldías y presidencias de juntas parroquiales, no advierten que si Loja no tiene una infraestructura vial eficiente, dinámica y con elementos tecnológicos, Loja no va a despegar en lo que sería la industrialización de su territorio? Señor doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Gracias, Pablo, la invitación. Saludo afectuoso a Lindo y a los oyentes, a los que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, la verdad es de que el debate de algunos temas de Loja puede coincidir con lo que le ha venido pasando en estos últimos días a la provincia. Todos los sectores, al margen de los representantes políticos que tenemos, ¿no es cierto?, llámense prefectos, asambleístas, todo el pueblo lojano estamos reunidos alrededor de una causa. Primero, que si no nos han respetado, estamos decididos a hacernos respetar, que existe un proceso de unidad necesario, obligatorio en estos momentos, al margen de las diferencias políticas, al margen del pensamiento particular de las personas. Y yo le he dado por denominar, ese es el liderazgo colectivo que necesita una provincia para poder establecer una agenda mínima de lo que necesitamos en cada uno de los espacios del desarrollo de la provincia de Loja. El tema de la vía de los 4 carriles, que en el caso particular lo defendí siempre, por muchos razonamientos, Pablo. Yo creo que hemos escuchado muchísimo en medios de comunicación y consideramos que 3 no es mejor que 2, además lo único que se quería hacer es construir un carril más, pero el pueblo lojano les dijimos de que Loja está de pie y necesitamos los 4 carriles y que no vamos a dar ni un paso atrás en el objetivo de conseguirlo. Y en el caso particular, y creo que lo comparten muchísimas personas, que sea con fondos públicos. ¿Por qué razón, Pablo? Eso es fundamental, que nos quieran vender la idea que van a concesionar la vía y mucho más. Era un castigo y hasta, yo digo, una imposición nefasta para Loja querer hacer una vía 3 carriles, porque usted considera que por 30 años no podíamos intervenirla de otra manera, que era el plazo en que se daba para la concesionaria supuestamente que construya un carril más. Es decir, además, Pablo, una burla para la inteligencia de los lojanos. Estudio para los 3 carriles no existió nunca. Que alguien lo muestre. Es decir, se inventaron y claramente con vicios de corrupción, porque no puede ser de otra manera que quieran llevarse 219 millones de dólares alrededor, ¿no es cierto?, menos el costo y el mantenimiento, es decir, una millonaria cantidad
durante estos 30 años a costilla de los lojanos. Es decir, aquí estaba claramente establecido la intención que tienen algunos grupos de estos que se infiltran en los gobiernos y con la complicidad y el silencio de las autoridades de aquí, que evidentemente pues, eso quedó absolutamente claro, ¿no es cierto? Porque todos apoyando el discurso del gobierno de que se haga 3 carriles. Las consideraciones sobraban y la razón, es decir, no pide fuerza. Las vías de 3 carriles, Pablo, en todo el mundo, ni siquiera solamente en el Ecuador, están consideradas en el segundo puesto las vías más peligrosas. Y tiene toda la razón. Aquí nomás usted haya transitado Cuenca, Molleturo, Puerto Inca. Los accidentes son a la orden del día. Y además, Pablo, hay que decir la verdad al pueblo local. En esa vía no transita el transporte pesado, que acá sí lo va a hacer. Claro. Usted conoce que todo el tráfico pesado se desvía por la otra vía hasta la Troncal, y no por la Cuenca, Molleturo, Puerto Inca. Entonces, si en esa vía transitaran los trailers o todo el tránsito de trailers como acá piensan transitar los grandes cabezales de las mineras de Zamora Chinchipe, a 3 carriles era una trampa mortal para los lojanos, los costos, ¿sí? Entonces, la semana anterior se despierta el espíritu de la politiquería de Loja, de todos estos que han vivido enclaustrados, dentro del poder, ¿cierto? A decir de que han conseguido un logro y por poco hacen fiesta de que el presidente ha dicho que la vía va a 4 carriles. Los lojanos no podemos permitir que se quieran burlar. Claro, porque es una burla, o sea, ¿sí? Claro, más allá de los 4 carriles es una burla, porque el tema de la concesión no se topa, no se dice nada por parte del ministro. Y en el tema de la concesión, el documento de la concesión, está el saqueo en contra de la provincia de Loja, el saqueo económico. Absolutamente. Porque usted lo van a poner como esclavo. Usted es un prestigioso abogado y sabe que un decreto como el que está emitido, el 892, solo debe ser derogado o a lo mejor reformado. Pero nadie nos ha hablado de que ya se ha reformado. Dicen que el gobierno, por ahí le preguntaron a la representante que tiene acá, que cuánto va a poner el Estado y no saben, nadie sabe. Es decir, que tratan de ocultarnos a los lojanos. Yo había sido de la opinión, cuando pidieron que vayan los representantes de los gremios y llamando a los mismos que, yo digo, en el fondo nunca debieron llamarlos, a quienes con su silencio cómplice estaban perjudicando los derechos del pueblo de Loja, y los convocan a Quito, cuando el ministro debió venir acá. Claro, acá la provincia de Loja. Como lo demandaron y lo esperaron en el Salón de la Democracia, sí, pero no vino, claro, porque como existe ya este contubernio con quienes nos representan lamentablemente, entonces no son quienes lo ponen contra la pared, que exista una o un asambleísta que le diga, señor, si no va a explicar a Loja, lo esperamos en la Asamblea Nacional para que nos dé cuentas, pero así, con voz altiva, de hombre, o sea, en el caso de los hombres, y como es el pueblo lojano, un pueblo digno, pero no hay esa gente, no, queriendo justificar lo que hace el gobierno, es decir, coincidiendo con usted, la semana anterior fue una burla, querer celebrar y todos pidiendo ruedas de prensa para decirles que ellos han hecho alguito no sé qué y no saben ni cuánto va a poner el gobierno nacional. Es decir, se despertaron todos los alcanfores políticos de Loja a querer engañarle, que por suerte el pueblo lojano está totalmente despierto. Aquí, este proyecto y otros, solo los sacaremos con la unidad del pueblo de Loja, con las opiniones divergentes que puedan existir, pero en el objetivo de que esa vía, 4 carriles, Loja-Catamayo, no es negociable y que tiene que ser hecha con fondos públicos. Por el Estado. Por supuesto, ahora mismo ya van a contratar en 128 millones de dólares la terminación de la vía Zumba-La Balsa, dicen, ¿no es cierto? Bien por Zamora, con fondos públicos, de un crédito de la CAF, tengo entendido que es.
¿Y entonces en Loja qué? Y toda la deuda, que hay que estar claro, toda la deuda que está contratando el gobierno ecuatoriano, ¿a dónde va a parar? Solo va a parar en el saco sin fondo donde todo se pierde, en el gasto alegre del gobierno nacional. Y usted lo va a tener que pagar, y todos los lojanos vamos a tener que pagar. ¿Por qué no parte de eso, ya que han decidido en lo que yo considero un modelo de desarrollo absolutamente fracasado en el Ecuador? Por eso es que cada vez la situación empeora para los lojanos. Así es, doctor. Yo quiero ver si Lyndon tiene el video del ministro de Obras Públicas más adelante para ver, porque quiero que usted escuche las declaraciones del ministro y cuál es su criterio, y también para que observe qué representantes de la provincia de Loja estaban cerca al ministro de Obras Públicas, porque a uno le llama la atención en qué sentido. El ministro les dice 4 carriles, sí, perfecto, ya hemos decidido 4 carriles, pero a la vez les dice, a renglón seguido, les dice, la concesión sigue en los mismos términos. Y lo que hemos manifestado políticamente aquí en este medio de comunicación es, no me interesa si es a 3 o 4 carriles, a mí lo que me interesa es el documento de cómo a Loja se lo pone a ser esclavo económico de una empresa particular, señor doctor. Eso es lo lamentable, y el Estado se quita, da un paso al costado para decir, yo no tengo responsabilidad con los lojanos, señor doctor. Súmele, Pablo, en las declaraciones, ya digo, nadie ha venido a explicarnos los pormenores de eso, como era la obligación del ministro, que también debía explicarnos por qué no se socializó la pretendida construcción a 3 carriles. O la concesión misma. Por supuesto. Y deben ser vinculantes, y para mi modo de ver todos debieran ser vinculantes. Claro, desde Quito deciden hacer lo que quieren hacer en Loja, pero acá no nos preguntan nunca. Es decir, eso es el tema, sumado a lo que usted señala. Sí, revise usted el presupuesto para el 2020 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. No hay medio centavo para la vía Loja-Catamayo. Pura mezquindad política, como dicen sí, los líderes. O pensará el presidente el momento en que derogue el 892 para crear un nuevo, y yo reitero, y ni pierde el tiempo pensando en que nos va a dejar esclavos de 30 años para tenernos pagando a lo mejor un negocio 30, sucio. 50 años si quiere, señor doctor, bueno, porque las modificaciones se las han de dar al instante. Doctor, pero quiero ponerle este video para conocer su criterio y reformular una pregunta que usted también la detalló en su debido momento. Vamos con el video. Y se trata justamente de la ampliación de esta vía, de la vía Loja a Catamayo, con 32 kilómetros de distancia. Es una vía, y el presidente, en su afán de poder servir a los ecuatorianos, nos indicó que buscáramos la forma para que esta aspiración de hacer la ampliación a 4 carriles se logre, se materialice y se pueda ejecutar dentro de un proceso de concesión a un operador privado, pero con aportes del Estado para que pueda darse este proyecto y concretarse en 4 carriles. Inicialmente el Ministerio había lanzado este concurso con 3 carriles para que sea una inversión 100% privada, pero ha sido la decisión del presidente de la República, escuchando el clamor de los lojanos, tomar una postura en la cual se haga un aporte que permita que esta vía no solamente se amplíe a 3 carriles, sino a 4 carriles, y así tengamos pues un mejor tránsito, mucho más rápido, mucho más seguro en esta importante vía del país. Creo que es una buena noticia para Loja, es algo que estaban esperando durante mucho tiempo. Lamentamos profundamente que en las épocas de bonanza, que en el 2015, cuando se ofreció esta ampliación, nunca se la realizó, nunca se dejaron los fondos, siempre fue un ofrecimiento inconcluso, pero ha sido el gobierno, el presidente Moreno, el que ha tomado esta decisión y el que está trabajando en conjunto con la empresa privada
obviamente a través de un proceso de concesión como el que estamos manejando en diferentes provincias del país, en la costa y en la sierra, de tal forma que la aportación del Estado sea la mínima posible, pero que sea suficiente para poder llevar a cabo este proyecto tan anhelado por la provincia. Y se trata justamente de la ampliación de esta vía, de la vía Loja. Primero es que el ministro dice que hay que celebrar. ¿Qué podemos celebrar los lojanos? La verdad. Y no sé si es ministro por vago o qué denominación tiene. Ve a esta gente hay que enfrentarla. Claro. Porque nos deja más deudas. Dice, con una aportación mínima del gobierno nacional, ¿cuánto va a poner? Ni siquiera el ministro sabe cuánto va a poner el Estado ecuatoriano. El gobierno va a poner plata, ¿no es cierto? Supuestamente, lo que está declarando, y le van a entregar ya cuando a lo mejor con los fondos públicos se construya el tercer o cuarto carril a la administración de una empresa privada. Los contratos llave en mano, llévese todo y róbense todo. Claro, porque al ministro hay que decirle claramente, señor, usted está equivocado. Usted está equivocado. Si ha logrado convencer a las autoridades, que seguramente algunos son afines, a los lojanos no nos ha logrado convencer y no nos convencerá nadie. Esa vía, primero, que no tiene financiamiento para el próximo año, como está mintiendo el ministro. ¿Por qué no lo puso? Pablo, Lindo, por favor, revisen un gabinete ministerial de hace aproximadamente un mes. Revisen un gabinete ministerial en el que hicieron el análisis de la ejecución presupuestaria. ¿Qué es la ejecución presupuestaria, Lindo, Pablo y ciudadanos que nos miran en las redes sociales? ¿Qué es lo que significa? El haber hasta noviembre, cuánto había ejecutado cada ministerio de lo que tenía asignado para el presupuesto de 2019. ¡Oh, sorpresa, Pablo! El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en manos de este señor, no había ejecutado ni el 46% del presupuesto. Y si lo haya escuchado, entonces vamos. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tenía más de 700 millones de dólares de presupuesto en el 2019, ¿sí? Y se andaba quejando que le han reducido a 300 millones de dólares, a 300 y algo millones de dólares. Claro que no le van a reducir si solo había ejecutado el 46% y la ejecución no llegó a 329 millones. Este es el ministro que quiere... O sea, el 50% pudo haberlo ejecutado en la provincia de Loja. Claro. Y nadie no se hubiera... No, y eso significa que plata sí había. Claro. Ahora, la cuestión es, doctor, la siguiente. Usted lo escuchó claramente al ministro. Él dice, sintiendo el clamor y las voces del pueblo de Loja, les vamos a construir a 4 carriles, decisión del presidente de la República. Pero, allí viene el pero, allá hay un punto que dice en su declaración, pero la concesión será al 100% privada, señor doctor. ¿Cómo entender eso? ¿Cuál es el beneficio del Estado que nos brinda los 4 carriles? Porque la empresa particular no es que nos va a regalar, simplemente es una inversión y al final del día va a cobrar intereses, regalías, utilidades y un montón de todo. En otras palabras, le va a saquear el dinero suyo por utilizar esa vía. Difícil poder especular con las especulaciones que hace el señor ministro. No sabe cuánto va a poner el gobierno. Acá le hicieron la pregunta, digo, a la representante. Le dijeron cuánto va a poner el gobierno. Y no sabe. Y no saben cuántos kilómetros. Dicen de 32 kilómetros. Pablo, hasta donde conozco yo, son 36.5 o 36.6 los kilómetros que van desde la terminal terrestre actual hasta el aeropuerto de Catamayo, que es hasta donde debe ejecutarse. Sí, pero hay mucha gente que dice, no nos van a dar, no nos van a dar. Si no hay presupuesto en el 2020 que esté considerado para esa vía, y que, como dijo por ahí alguien, una autoridad del gobierno mismo, que se ejecutaría el 2021, señor Moreno, deje nomás. Vamos a tratar de elegir un gobierno responsable, un presidente responsable que se comprometa con Loja a ejecutar la vía 4 carriles con fondos públicos. No es que el Estado ecuatoriano no tiene los recursos, doctor, sí, que no nos vengan a convencer que no tienen plata. Ahora, la semana anterior nomás, el FMI dio 498 millones de dólares. ¿Para qué? Para pagar sueldos.
qué imposible que el Estado ecuatoriano, por eso es que digo que siga teniendo un modelo económico fracasado. Pablo, Lindo, ¿para qué han servido toditos los gobiernos? Considerando que la dolarización nos debió exigir otra forma de administrar el gobierno ecuatoriano, ¿sí? ¿Qué han hecho todos los gobiernos? 22 reformas tributarias, es decir, cómo saquearlo al Ecuador, cómo meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Se han inventado todas las tasas, contribuciones, aranceles e impuestos. Es decir, los ecuatorianos somos esclavos de pagar impuestos. ¿Para qué, Lindo? Para que nos digan que el gobierno necesita cada vez más plata. Es más, que va a necesitar posiblemente este año endeudarse en 1.000 millones anuales para salir pagando empleados, es decir, toda la burocracia y los gastos, muchos de los cuales no son productivos. Ese es el modelo fracasado. Claro. El Ecuador, cuando adoptó la dolarización, debía de adaptar un régimen diferente de administrar el Estado ecuatoriano. Debieron haberse suprimidos no sé cuántos impuestos, tasas y contribuciones. Ahora, doctor, lo que usted acaba de manifestar, una información que la transmite de la proforma presupuestaria 2020, que no hay recursos para el tema de la vía Loja-Catamayo. Pero es que es claro el ministro no está diciendo que va a ser una inversión el Estado ecuatoriano, es la inversión de bolsillo privada. La concesión, van a concesionar ese territorio para que una empresa privada construya una vía, y esa vía tendrá que ser recuperado su valor de inversión por parte de esta empresa. En otras palabras, le van a dar la gobernabilidad de ese territorio. Y allí usted va a tener que pagar. Pablo, realmente, reitero, son especulaciones del ministro. El ministro dice, con una mínima inversión del gobierno ecuatoriano, del Estado ecuatoriano, ¿cuánto? No sabemos. ¿Cuánto es lo mínimo? Pero es que a lo mejor el Estado no va a invertir, le va a decir a la empresa, ¿sabe qué? Tome el cuarto carril, le concesiono para que usted siga. Y ahí viene la trampa, generalmente, ¿qué es lo que se estuvo haciendo? Y con los 3 carriles, ¿qué nos querían dar a entender? Que la reconstrucción vale, decían, 30, 40 millones. No iban a saber porque no hubieron estudios para los 3 carriles. Nos quisieron engañar de la manera más burda, ¿sí? A 4 carriles, si hay un estudio que dice que todavía no lo han entregado. Esperemos que lo han entregado y que los profesionales, entiendo que ya hay una veeduría, ojalá ellos vean el tema más allá de la coyuntura y que sea esta comisión, el Frente Cívico de Loja, haga un control de una vigilancia de este tema. ¿Por qué? No lo han hecho hasta el día de hoy porque las palabras son muy claras del ministro, señor doctor. El ministro no está diciendo de que el Estado va a ser responsable de ello. Es una empresa particular. En otras palabras, la dignidad territorial de Loja está en juego y una empresa la va a manejar a esa dignidad territorial. Nos van a poner de esclavos económicos de una empresa particular. Mi inquietud, señor doctor, es la siguiente. Usted vio que estaba allí asambleístas, también estaba la gobernadora de la provincia de Loja. Usted fue gobernador de la provincia de Loja. En el caso de que usted hubiese sido el gobernador, ¿qué hubiese hecho usted, señor doctor? ¿Llegaba a pasar las palabras o hubiese protestado como varón que dice que es usted? Yo hubiera protestado, acuérdese cuando le protesté al mismo presidente aquí en la zona militar. Y eso que era, cuando querían, nadie le podía alzar la voz a él. Sí, pero sí habemos lojanos que realmente somos criados con huevitos criollos y que nos hemos batido en el trabajo en la frontera y en nuestra provincia. Sí, le dijimos, en ese tiempo, ¿qué quería el presidente? Que le mintamos que el gobierno ha puesto plata para atender la emergencia, me acuerdo. Y le dijimos, no, señor presidente, no ha venido ni medio. Así es como hay que defenderlos, no ponerse del lado de estos funcionarios desde la capital de la República, hay que ponerse del lado del pueblo. Vea por qué, y válgame la oportunidad para aclarar por qué no se intervino durante el tiempo esa vía, que debía hacerse a 4 carriles. Primero, en ese tiempo no habían estudios hechos y todas las cosas, pero además Loja debe recordar que esa vía estuvo concesionada para que sea administrada por el gobierno provincial. Y por eso no la pudimos intervenir. Soy absolutamente claro. Le pedimos al señor prefecto entonces
que devuelva las competencias para intervenirla, y se tardó tanto hasta que creo que comenzó a faltar la plata, y ya no estuvo Nilo Córdoba López para pararse duro. Así es como hay que pararse. Reitero, hay que ponerse del lado de Loja y no del lado de de estos burócratas aniñados que realmente creen que Loja es la última rueda del coche. No, no, ¿Usted señor. se hubiese dejado ofender por parte del ministro de Obras Públicas diciéndole: ven para acá si quieres topar el tema de Loja Catamayo? Oiga, yo le digo, en esto, más que hablar, hay que demostrar con hechos lo que uno debe hacer. Reitero, usted estuvo, creo, presente en la zona militar. Por 3 veces yo le increpé al presidente que no había entregado los recursos. Y sí, y sabe cuál fue el resultado de ese encontrón en el que muchos decían no era que te pongas en esa posición. Hasta me dijo, usted parece de la oposición. Sí. Claro, allí hubo ya un divorcio político en ese sentido, señor doctor. Sí, porque realmente, oiga, es que es ofensivo que a los lojanos nos quieran mentir permanentemente. Pero ¿sabe qué salió de positivo de eso? Que firmamos la emergencia de la provincia de Loja. Y a todos los gobiernos cantonales y al provincial le duplicamos el presupuesto. Le pongo un ejemplo: si para inversión habían 20, me acuerdo patente, 18 millones creo que eran al gobierno provincial, lo duplicamos, les dimos otros 18 millones de dólares. ¿Sabe cuál fue el problema de algunos de estos organismos autónomos? Que no lograron ni gastar lo que con tanta necesidad. Algunos no lograron, otros sí. Incluso se reeligieron alcaldes porque les permitió invertir nuevamente. Eso es lo que se consiguió. Pero parándose como debe ser, con dignidad, con altivez, levantando la voz. No puede ser posible que a los lojanos siempre nos quieran ver del cuello para abajo, del hombro para abajo. No, eso es injusto. No les dejemos esa mala herencia a los hijos, a las descendencias futuras. Necesitamos una provincia que piense en grande. Algunos decían, no 3 nomás, ¿quién les va a dar 4? Con esa actitud no nos van a dar nada. No hay plata, ¿cómo vamos a pedir si no hay plata? O sea, se ponen del lado del gobierno a hacerse los agenciosos. Claro. Si no hay plata, no podemos conseguir. Como por ahí dijo alguien también, que si no hay plata ni para Toyota, peor para Mercedes. O sea, realmente como que en una posición entreguista. El otro, el forastero, que está muy bien, que casi haciendo fiesta, que 3 es mejor que 2. O sea, realmente con ese tipo de autoridades, dejen nomás. La verdad, que este liderazgo colectivo lo podamos construir con las diferencias que podamos tener, pero con el objetivo principal. Se ha hablado, por ejemplo, de otra vía importantísima como la Macaraza Auxilio. No. ¿Por qué? Porque esperan que a lo mejor se levante Macará o Zapotillo para de ahí hacerse los agenciosos, los alcanfores de la politiquería de Loja. Es que por eso le estoy manifestando, doctor, o sea, ¿por qué el liderazgo político de Loja fracasa? De las autoridades estoy hablando, los que están al frente del poder político, los que cobran el sueldo por representarnos. Son los primeros cómplices, Pablo. Porque, bueno, hay unas frases como Loja, el último rincón del mundo, una frase que debemos de extinguirla. Si no podemos ser potencia militar, seamos cultural, tenemos que extinguirla. Y otros artilugios más que son copiados de otros pensadores a nivel mundial. Ahora, mi opinión en este sentido. Claro, usted dice la vía Saucillo-Macará, pero es que, por ejemplo, la gobernación, y lo incluyo a usted allí, siempre ha pensado de que tienen que construirnos esta pequeña vía, no, y siempre nos han manifestado, no, es que Loja es frontera. No, Loja es frontera de Estado. Loja no es frontera geográfica, señor doctor. Y en esa parte geográfica Loja tiene conexión mundial. Esa es la gran diferencia. Sí, Pablo, comparto plenamente, pero en el caso particular mío, vea usted, yo acepté una entrevista en ese entonces cuando yo anunciaba, estoy hablando hace más de 11 años, anunciábamos que no solamente se va a reconstruir la vía Loja-Cuenca, por ejemplo, la Veracruz, Chaguapama-Río Pindo, la Loja-Zamora, toda la red vial, que incluso se lo va a hacer de hormigón, y se me rieron. Un periodista, que no voy a decir quién se rió, ni con pavimento pueden hacerlo, pero ¿cómo le vamos a creer que se va a hacer de cemento?
se me rieron. ¿Por qué? Porque siempre piensan que a Loja deben darle lo último, lo que casi no vale. Y las reconstruimos con hormigón y se comenzó la reconstrucción con Loja. ¿Cómo debe ser? Loja, la centinela sin relevo de la patria ecuatoriana. Loja ha sido la lumbrera de brillantes ecuatorianos que han dado lustre a esta patria, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a conformarnos con nada? Además, considero yo que Loja tiene un potencial inmenso que no ha sido aprovechado. El tema de una Loja, volver los ojos al campo en la provincia de Loja. Loja tiene la mayor luminosidad planetaria. Sí, donde podemos cosechar y sembrar, por supuesto, cantidad de veces. Y donde usted puede sembrar las flores más hermosas de este planeta, donde usted puede hacer agroforestería de 1000 maravillas. Lo que pasa es que todo tenemos en Loja, menos quienes nos representan, porque lo que estarán pensando, igual que lo han hecho siempre, es como el forastero poner a alguien en la asamblea para que lo proteja, ¿cierto? No es para que le ayude, no, para que se protejan, o sea, se autoprotegen. Y eso, ojalá Loja despierte de una vez por todos y ponga ciudadanas y ciudadanos que se pongan la camiseta. La oportunidad de intervenir y me parecía que todos hablaban cosas muy importantes en definitiva, pero nadie lo había hecho como lo que fue nuestra propuesta para la prefectura provincial, volver los ojos al campo. Y eso es lo que nosotros habíamos planteado. En el Ecuador, reitero, el modelo de desarrollo está fracasado, está terminado. ¿A dónde vamos a parar teniendo que endeudarnos para pagar deudas? Para pagar impuestos. Claro. Para pagar deudas. Deudas por acá, piden a un lado para pagar en otro lado. El FMI imponiéndonos sí, cosas. Ya anunció, y la verdad es que me parece que, pese que hay que tomarlo con mucha prudencia, ya anunció el presidente que a partir de entre febrero, marzo o abril, retomarán el tema de la pretendida elevación de los combustibles. Eso no va a traer otra cosa que mayor inestabilidad. El Ecuador, el tema del manejo de los del subsidio a los combustibles es muy sensible. ¿Por qué? Porque es complejísimo. Nadie le va a aceptar pagar más los costos, que se van a aumentar nuevamente, costos de producción, sin tener que trasladarlo a terceros. ¿Y cuáles son los terceros? Son el pueblo pobre. Entonces eso va a ser muy complejo. ¿Por qué? Porque lo único que han aprendido es cómo tener más plata para gastarla.
Claro, de la ponerle- manera más irresponsable. Entonces, ya, quieren quitar el subsidio. ¿Cuál es el problema, reitero, de volver los ojos al campo? De crear un nuevo régimen de desarrollo agropecuario sostenible, moderno, como debe ser. La reforma, es decir, Reforma agraria. reforma agraria data de 1972, totalmente desactualizada. Ya perdió y en su ese rumbo. tiempo era el tema legalización de tierras, no era otra cosa. Claro, ya perdió su rumbo. Una ley moderna, un régimen moderno, tiene que ir desde recuperar el germoplasma, que no es otra cosa que recuperar la identidad de nuestras semillas, que hoy literalmente las hemos perdido. Si no importamos maíz, y ahorita que estamos cerca de la época, literalmente nos quedamos sin semilla para sembrar. Así, dependemos tanto de importar cuando realmente acá la Universidad Ecuatoriana, todos los organismos de desarrollo, INIAP, ya debieran habernos entregado semillas de altísima calidad, de gran producción, con identidad ecuatoriana. No existe, solo por ponerle un ejemplo. Necesitamos ya abandonar el tema de los pesticidas para ir a la agricultura orgánica, pero para eso necesitamos plata, necesitamos abaratar Claro. el costo, necesitamos una tasa de interés acorde a lo que tenemos, una moneda como el dólar fuerte. Necesitamos una tasa de interés del 2%, no más. La agricultura y ganadería no puede pagar más, y o a lo mejor al 0%. A lo mejor alguien dice, ¿y quién va a prestar a eso? Para eso necesitamos un banco del Ecuador que les preste a los agricultores, que son formales en pagar. O una pero ley financiera bien clara. por supuesto, con una tasa de interés así, sí podemos ser más competitivos, podemos bajar los costos de producción, pero necesitamos vender bien, no solamente a nivel interno, sino exportar. Debemos ir a la agroindustria, darle el valor agregado a nuestros productos, sí, pero necesitamos, lo que había dicho yo, una ley con plata, porque esto se arregla con plata. Claro. El 1%, 1.5 del PIB, estamos hablando de unos 1.500 millones de dólares para ir a construir vías rurales, para construir presas y represas, para construir canales, trasvases. Por ejemplo, acá tenemos una inmensa posibilidad de regar el Valle del Cazanga. 4.000 hectáreas de la mejor Y ese puede tierra. ser un granero de América Latina, el Valle de Cazanga, por si acaso. Y ahí señor es doctor. donde usted invierte la plata, porque la plata que invierte va a retornar en desarrollo. Claro, Y va a entran ser divisas. va a ser el granero de la provincia de Loja junto a Zapotillo. No hay que olvidarse de que tenemos en Espíndola también posibilidades de crear mejores condiciones de riego, en Saraguro con el Jubones, en la parte alta. Es decir, sí tenemos posibilidades, pero necesitamos plata. Y ahí estuvo un expresidente que me dijo, Nilo, me parece absolutamente coherente esta propuesta. Ya el desarrollo agropecuario no puede ser considerado como un asunto aislado, de que damos un kit para ir a tener votitos de la parafernalia de las candidaturas de las provincias. Necesitamos una política agraria responsable, seria. Hacia eso tenemos que llegar, que los embajadores y cónsules no estén de momias cocteleras, que vayan a abrir mercados en cada una de esas naciones, que devenguen los sueldos. Pero Claro, ya que por hablo de ejemplo, sueldos, sí. el Ecuador también tiene que pensar que hay una gran diferencia entre la clase política con sueldos de privilegio y un pueblo que no puede subir ni siquiera llegar a $400 el salario mínimo vital. Es decir, ¿por qué tanta diferencia? También hay que pensar que los del régimen superior de la tabla de sueldos, es decir, esta burocracia dorada que se ha formado en el Ecuador, deba reducirse los sueldos a la mitad. Necesitamos asambleístas que en vez de ganar 4.700 más todas las canonjías, puedan vivir con $1.500, $2.000, que tranquilamente puede vivir un asambleísta. ¿Sí? Bueno, o que ganen los 5.000, pero que No. presenten proyectos, señor No. doctor. Es injusto, ¿cómo va a ganar casi 12 veces lo que gana un trabajador? Por lo que Y tienen vaya a que ver hacer- qué hace. Por lo que tienen que hacer leyes, tienen que fiscalizar y todo lo demás, es un proceso investigativo. Digamos ya en eso,
Pero si no presentan proyectos, por ejemplo, durante un mes, que no Alcaldes se les de cantones, pague, que no se le cancele nada, literalmente, señor doctor. Pablo, cantones literalmente.
Prensa Radial.